De lunes a viernes en horario estelar, nuestra prioridad es llevar hasta su hogar las noticias de análisis, de profundidad, pero sobre todo de calidad. La realidad del país contada por los protagonistas y llevada hasta su casa por nuestros reporteros, quienes conscientes de su responsabilidad, hacen que el noticiero TN5 Estelar sea el noticiero líder en la televisión nacional. TN5 Estelar, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Canal 5, el líder. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Ahorra en Banco Atlántida y tú puedes ser el próximo ganador. Decreto de amnistía política o pacto de impunidad 2.0 crea Comisión Internacional contra la Corrupción, pero deja a la ONU como asesora y no como la responsable de la Sisi, su autonomía e independencia. Luis Redondo hace interpretación jurídica de la Constitución para rechazar la derogación de los pactos de impunidad que plantea misión de la ONU para la instalación de la Sisi. Concluye etapa de audiencias públicas a 13 aspirantes para elección del fiscal general y adjunto, y presidenta de Junta Proponente anuncia que próxima semana entregarán nómina de 5 candidatos al Congreso Nacional. Mario Urquía interpone recurso con suspensión del acto reclamado ante la Sala Constitucional y pide se lo resuelvan en 24 horas. Obispo de San Pedro Sula pide sabiduría al Congreso y a los políticos, llama a dejar la división y construir la unidad en el país. Banco de la Producción y Vivienda ampliará en 10.000 millones cartera de préstamos para viviendas con fondos sacados de las reservas del Banco Central. 5 años después de estar prófugo de la justicia, se entrega a excomisionado de policía Lorgio Oquelí y le otorgan arresto domiciliario. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana. Tú puedes ser el próximo ganador. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Este jueves el abogado Mario Urquía llegó a la Sala Constitucional del Poder Judicial a interponer un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado por haber sido sacado del proceso de elección del fiscal general y adjunto por parte de la Junta Proponente, y espera que el mismo le sea resuelto en las próximas 24 horas. Y a criterio del Colegio de Abogados, los magistrados de la Sala Constitucional deben abstenerse de conocer el amparo por conflictos de interés. La noticia del día es presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien. Pórtate a Claro. El recurso con suspensión del acto reclamado que presentó este jueves ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Mario Urquía, excluido por la Junta Proponente del proceso de selección para fiscal general y adjunto, busca que se le restituyan sus derechos para continuar en el proceso. Estoy solicitando que en un plazo no mayor de 24 horas se admita y que se notifique la suspensión también del acto reclamado de la Junta Proponente, que se mantenga la vigencia de la misma Junta, porque ustedes saben que se disuelve el 1 de agosto si presenta el listado, pero que se mantenga la vigencia de la misma en tanto se resuelve mi caso. ¿Por qué, abogado? Porque hay una ilegalidad absoluta en todo lo que han hecho en contra mía. Cabe mencionar que el abogado Mario Urquía quedó fuera del proceso de selección por una tacha en su contra por presidir la Junta Nominadora para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Si la Corte admite el recurso tal y como lo presentó el profesional del derecho, en las próximas 24 horas el proceso de selección del fiscal se suspende. Es decir, que mientras no se resuelva mi situación, este proceso tendría que esperar a que se resuelva y se declare efectivamente, como corresponde, que tengo el derecho a seguir en el proceso. Este profesional del derecho, quien presentó la tacha contra el abogado Urquía, dice que él está en su derecho de hacer la fuerza, pero que la decisión de la Junta Proponente la respalda la ley. Tiene el derecho de interponerlo, sin embargo yo creo que debería aceptar de que ella, desde el momento que fue parte de la Junta Nominadora, no podía aspirar en los próximos 2 años a ningún cargo. Según el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben de excusarse de conocer el recurso de inconstitucionalidad.
Estarían inhabilitados también porque hay conflicto de intereses por los miembros de la Sala de lo Constitucional, en virtud que los miembros de la Sala Constitucional también fueron evaluados por el abogado Mario Urquía. Ahora habrá que esperar si la Corte Suprema de Justicia admite con suspensión del acto reclamado el amparo presentado por el abogado Mario Urquía en las próximas 24 horas. La Junta Proponente debe presentar el listado de candidatos al Congreso Nacional el próximo 1 de agosto. La noticia del día fue presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien. Pórtate a Claro. Para la designada presidencial Dori Gutiérrez no sería ninguna sorpresa que la Sala Constitucional admitiera el amparo de Mario Urquía, dado que todos saben cómo se eligió la actual Corte Suprema de Justicia. Por supuesto que no sería sorpresivo si todos sabemos cómo se nombró esa Corte Suprema de Justicia y cómo la persona que sacó las mejores calificaciones no fue electa en ese cargo. Entonces, que haya esa podríamos decir colusión entre un poder y el otro, son cuestiones que la historia se debe encargar de juzgar. Gutiérrez aseguró que este tipo de argucia ya no le extrañarían, recordando que en la elección del fiscal general en 2017, el actual titular del Ministerio Público, Óscar Chinchilla, fue reelecto sin aparecer en el listado de 5 que se remitió al Congreso. Fue electo sin aparecer en el listado de los 5 seleccionados por la Junta Proponente. Juan Rafael Soto, uno de los 2 postulantes a fiscal general y fiscal adjunto separados del proceso a las puertas de las audiencias públicas luego que la Junta Proponente recibiera información que había solicitado al Ministerio Público sobre tachas o denuncias, interpuso recurso de reposición por estimar que se violentó su derecho de aspirar a los principales cargos del Ministerio Público. Yo voy a presentar mi recurso de reposición, ya lo he hecho, para que se me resuelva a la brevedad posible, ¿verdad? Con un pronto despacho y procedan ellos a incorporarme nuevamente al proceso y para culminar mi etapa. Eso no era una limitación para yo continuar en el proceso. Ellos debieron de evaluarme hasta el final, ¿verdad? Y me están limitando mi derecho a postularme. Soto, fiscal en ejercicio, estima que por tratarse de una denuncia se le debió mantener en el proceso hasta que se determine mediante una investigación exhaustiva que existe base legal para presentar una causa en su contra porque se le reintegre al proceso con la audiencia pública. O sea, tenemos a 2 aspirantes a ser fiscal general que han presentado, por lo menos uno que ya presentó el amparo y otro que anuncia que presentará también un recurso de reposición. En esa misma situación está Luis Javier Santos. Representantes de diversos sectores cuestionaron este día el trabajo de la Junta Proponente tras la exclusión de Luis Javier Santos y Mario Urquía del proceso de selección de candidatos a fiscal general y adjunto. Proponen corregir algunas decisiones antes que se entregue la lista al Congreso Nacional. En el marco del proceso de selección del fiscal general y adjunto se alzan las voces para que surja una fiscalía sin pacto bajo la mesa. Según este exfiscal del Ministerio Público, algunas decisiones de la Junta Proponente, como la de excluir a Luis Javier Santos y a Mario Urquía, le han dejado un mal sabor. En tanto la elección siga reservada al Congreso Nacional, usted no va a poder sustraer el elemento político. La cura para esto son estos organismos extra Congreso, la Junta Proponente, la Junta Nominadora. Estas juntas son las que les toca hacer el trabajo decente, digamos, para que ese ingrediente político se reduzca a la mínima expresión una vez que llega al Congreso. Pero si acá jugamos a eso también, entonces me parece que estamos en la obligación como sociedad, como Estado, de revisar todos esos procesos y redefinirlos porque creo que ya colapsaron. Este analista considera que inicialmente la Junta Proponente tuvo una hoja de ruta transparente, pero con la exclusión de Santos y Urquía se generó una sombra de duda en el proceso que espera se corrija. Lo que se espera es que la Junta Proponente, con la gente que ha quedado, que lo haga en función de los méritos, de las calificaciones y que no cometan el error de votar, porque uno de los problemas es ese, que el reglamento que hicieron para ellos, en vez de decir que van a ir los mejor evaluados,
señala que van a votar y eso es grave. La presidenta del Colegio de Abogados, capítulo de San Pedro Sula, indica que todos los sectores tienen que estar vigilantes de este proceso. Nos interesa tener un fiscal general que represente los intereses de la sociedad y que no se apegue a partidos políticos, una persona que tenga idoneidad, que sea transparente y que sea una persona responsable en sus funciones. En la recta final de su trabajo, la diputada Fátima Mena llama a la Junta proponente a tomar una decisión de carácter técnico. Que la decisión sea de carácter técnico y no político. Es decir, que la conformación de la lista de 5 tiene que traer al menos 2 mujeres. Tiene que calificar y justificarle al pueblo hondureño por qué les pusieron esas buenas calificaciones para poder hacer una comparación y un análisis si realmente responde a los méritos de la persona, a la idoneidad de la persona, a la ética de la persona o realmente es un acuerdo político. Añadió que una vez remitida la lista de los 5 candidatos a fiscal general, en el Congreso Nacional es necesario que se facilite un diálogo político, que sea bien conducido, porque de lo contrario no se lograrán consensos. Los diputados Jorge Zelaya y Johanna Bermúdez acompañaron a la Junta proponente como veedores en el proceso de selección de candidatos a fiscal general y fiscal adjunto, cuya fase de audiencias públicas cerró este jueves, con 6 de los 13 postulantes habilitados. Así opinan sobre la conformación del listado que se enviará al Congreso Nacional. Según el reglamento, son 2 mujeres y 3 varones. Luego pasé. Lo más importante es que nosotros estemos claros en que vamos a hacer la escogencia de este nuevo fiscal adjunto de la lista que nos envíen estos miembros de la Junta Nominadora que han hecho un buen trabajo. Regularmente la mujer no estamos conectadas ni con ningún vínculo, ni con el narcotráfico, ni la cuota de poder, y la mujer tiene un rostro más humano, más social y más transparente. Sí creo yo que es obligatorio que todos los entes del Estado deben tener la paridad de acuerdo a la capacidad de las mujeres. De 13 postulantes que participaron en audiencias públicas, 11 son varones y 2 mujeres, aunque la matriz de evaluación pesará mucho cuando la Junta proponente se reúna para sumar la puntuación a los candidatos, teniendo mucho peso la matriz de evaluación que mide la experiencia profesional y exámenes psicométricos, socioeconómicos, toxicológicos, entre otros. Bueno, quiero hacer un rápido resumen. Juan Rafael Soto, uno de los postulantes a fiscal general y adjunto, está anunciando que va a presentar un recurso de reposición. Y todos los que presentan recurso de reposición lo hacen con la intención que si se les deniega, pues presentan un recurso de amparo. Mario Urquía ya presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. Luis Javier Santos estaba esperando que se le notificara para presentar un recurso de reposición. No ha habido información sobre Luis Javier Santos en el transcurso del día. Pero así está la temática esta del proceso de selección de los 5 candidatos que la Junta proponente tiene que enviar el próximo lunes, martes al Congreso Nacional de la República. No se sabe, estamos a la espera, por lo menos en el recurso de amparo presentado para Mario Urquía, si la Corte lo aceptará con la suspensión del acto reclamado. Si lo acepta con la suspensión del acto reclamado, se paraliza todo este proceso. Ahí está el problema, ahí está la incertidumbre. Mientras tanto, este jueves hoy culminó la etapa de las audiencias públicas para los 13 postulantes a la elección de fiscal general y adjunto, siendo el tema de la CICI, los derechos de mujer y género, la diversidad sexual, los femicidios y la libertad de expresión, algunos de los que dominaron las preguntas de los miembros de la Junta proponente. Las audiencias públicas han perfilado a los postulantes mejor evaluados para integrar la lista de 5 candidatos a fiscal general y fiscal adjunto. Y tengan confianza que el trabajo que aquí se ha hecho ha sido libre de toda injerencia y de todo sesgo de cualquier tipo. Temas sensibles como la instalación de la CICI, el papel del Ministerio Público contra la corrupción pública e interna, delitos contra el honor, violación a los derechos humanos, como atajar los femicidios, derechos sexuales y otros, fueron respondidos por los postulantes. Primera característica, ser un fiscal independiente. Creo que ahí radica
el éxito de un ministerio público. Y el fiscal adjunto debe coadyuvar con el fiscal general de tal manera que tenga tareas definidas que cumplir, que se convierta en un verdadero auxiliar en el tema de la administración e impartición de la investigación. Este jueves tocó el turno a las mujeres. Solo 2 de ellas llegaron a esta etapa y se les pidió responder a preguntas como ¿qué harían para dinamizar el trabajo del Ministerio Público de ser elegida fiscal general y adjunta? Ninguna quedó corta en sus respuestas. Y la amenaza que tiene el Ministerio Público es que las personas que lleguen al Ministerio Público tienen que ser lo suficientemente independientes y valientes para luchar por la institucionalidad. Es importante considerar que todas las prácticas que en la actualidad tenemos y que nos han dado respuestas efectivas y que estas las podamos replicar a nivel nacional y para que ese fortalecimiento y esa facilitación que estemos haciendo se haga de manera uniforme en todo el Ministerio Público como institución. 6 postulantes estaban llamados para audiencias públicas en el cierre de esta fase. Presentaron su plan de trabajo donde destaca la intención de capacitar al personal, dotar de herramientas tecnológicas al ente fiscal, fortalecer la supervisión nacional y exigir una asignación presupuestaria real. El Ministerio Público tiene que coordinar interinstitucionalmente y también tiene que abrirse a la cooperación internacional. Mencioné algunas agencias de cooperación. Obviamente, una CICI sería una instancia de cooperación mucho más fuerte. Los postulantes dieron opiniones diferentes al preguntarles si creían necesario separar medicina legal del Ministerio Público. La mayoría no está de acuerdo y lo ven como cercenar un miembro a la entidad. Tras declarar cerrada la fase de audiencias públicas para 13 postulantes a los cargos de fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público, la presidenta de la Junta proponente ponderó la transparencia con la que ha transcurrido todo el proceso de selección, así como la veeduría y el seguimiento hecho por varias organizaciones, reiterando además que la lista de los 5 candidatos mejor evaluados se entregará al Congreso Nacional el martes 1 de agosto del presente año. Así me gusta. ¿Se imagina usted para las mujeres lo que significaría eso? Para nosotros sería algo importantísimo. Bueno, yo le puedo decir que creo muchísimo en las mujeres, igual sin menospreciar, obviamente, a los hombres que hacen su trabajo, pero sí confío mucho en la mujer. Igual satisfacción expresan los integrantes de la Junta Proponente que hicieron tiempo para posar ante los medios de comunicación, mostrando la camaradería que ha primado en cada una de sus sesiones, en las que si hubo discusiones, se saldaron con profesionalismo y altura, cumpliendo la misión a ellos encomendada para entregar un listado con los 5 mejores abogados postulantes evaluados. Vamos a la primera pausa comercial. Hoy un tuit del presidente del Congreso ha generado mucha, pero mucha controversia en el país cuando afirmó que no es cierto que hay que derogar leyes, las leyes que le está pidiendo la Organización de las Naciones Unidas para combatir la corrupción. Atentos a esta información aquí en el Noticiero Líder. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Estamos comprometidos en impulsar el fortalecimiento de las pymes con soluciones a medida de sus necesidades. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. La historia de tu empresa nos inspira. Acércate a nosotros para seguir generando prosperidad juntos.
Mediante su cuenta de Twitter, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseguró que no es cierto que se ocupe derogar una tan sola ley para hacer un combate eficaz y efectivo contra la corrupción, ya que ninguna ley secundaria creada con el fin de blindar ese flagelo está por encima de la Constitución. Y citó el artículo 320, que establece que en caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria se aplicará la primera. Agregó que en el ordenamiento jurídico hondureño existen mecanismos constitucionales que pueden aplicarse para hacer prevalecer la Constitución y con ello realmente enfrentar la corrupción. En ese sentido, mencionó que a través del control de constitucionalidad difuso que enmarca el artículo 320, se han ganado casos aquí en Honduras que incluso han sido aplicados y otorgados por un juez de letras y hasta la Sala de lo Constitucional. Cerró expresando que la Constitución en el constitucionalismo moderno es de aplicación directa y sugirió a muchos estudiarlo. La última interpretación de la Constitución hecha por el presidente del Congreso, Luis Redondo, para justificar la no derogación de los pactos de impunidad ha dejado boquiabiertos a los analistas e incluso incomodado a la designada presidencial Doris Gutiérrez al cuestionar sus argumentos que considera sin sentido. ¿Y cuál es el miedo para derogarlos? Con la Constitución en mano, la designada presidencial Doris Gutiérrez cuestionó los argumentos jurídicos de Luis Redondo y se preguntó el por qué desde el legislativo se percibe cierto miedo para acelerar la derogación de los pactos de impunidad. En mi experiencia, cuando se aprobaron leyes en el Congreso Nacional, siempre se tenía que tener el cuidado que una ley no fuera contraria a la Constitución, porque si eso ocurriera, inmediatamente usted puede presentar un recurso de inconstitucionalidad. Entonces significa que ahora todas las leyes que se han aprobado son inconstitucionales, me pregunto yo. Yo siento que no son cosas que no se pueden hacer y que si eso permite o facilita que venga la Sisi, la pregunta es, ¿por qué no quieren hacerlo? No se observa un interés legítimo para que venga la Sisi, asegura el director legal de ASJ, quien explica a Redondo que la Constitución marca los principios rectores del Estado de Derecho. No obstante, su desarrollo está en la ley secundaria. Por eso la misma Constitución dice de conformidad a la ley. O sea, la Constitución no puede englobar todo y además, cuando hay una ley secundaria aprobada que limita, en este caso, la persecución penal estratégica debe ser derogada, porque de lo contrario habría persecución penal selectiva. La misión de la ONU preguntó al Congreso por la existencia o no de proyectos de reforma o derogación de los pactos de impunidad, pues tiene claro que con esas leyes lesivas, un eventual Sisi no vendría a hacer nada al país, dice este diputado. Creo que la misión de avanzada concluirá que si no se quitan estos decretos, estas leyes, prácticamente no vendrá a hacer nada en nuestro país, ya que los corruptos estarían blindados. Pero en la Junta Directiva defienden la postura del presidente del Congreso, quien garantiza que no se necesita derogar ni una tan sola ley para combatir la corrupción. La Constitución es la carta magna, lo que está sobre. Después vienen las otras leyes y la Constitución le da la fortaleza de la lucha contra la corrupción. La Sisi la estamos apoyando y estamos esperando instalarla en el país. Para los analistas da la impresión que no existe una intención firme de allanarle el camino a la Sisi, pues si así fuera, el Congreso por voluntad propia y desde hace mucho tiempo atrás habría derogado todos los pactos de impunidad vigentes sin excepción alguna. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Bueno, el influyente abogado, diputado del Partido Liberal y exmiembro de la Junta Directiva del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra, se ha quedado perplejo de este mensaje de Luis Redondo este día, del presidente del Congreso. Yo respeto la institucionalidad, respeto la investidura, pero no comparto, por ejemplo, la opinión de nuestro muy buen amigo Luis Redondo, por ejemplo. No la comparto, es una opinión personal, porque la Constitución solo da enunciados. Quienes permiten desarrollar esos enunciados son las leyes especiales y las leyes secundarias. Si no se derogan estos decretos, simple y sencillamente los enunciados de la Constitución no logran su efectividad. Para lograr la efectividad de un derecho, necesitamos de un derecho sustantivo, necesitamos el derecho adjetivo. De nada nos sirve tener un derecho sustantivo sin el derecho adjetivo, de nada sirve la teoría sin la práctica. Eso significa que
es fundamental, es necesario, es determinante, es imprescindible la derogatoria de estos decretos para lograr ese combate frontal contra la corrupción y la impunidad. Durante su intervención en el programa Frente a Frente, la diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, fue clara al señalar que no existe voluntad política para luchar contra la corrupción en el país, ya que se resisten a derogar leyes como la amnistía política y por consiguiente decretos como el 116-2019. Con el permiso de ustedes, yo tengo una visión diferente. En mi opinión, no hay realmente una voluntad política para que luchemos frontalmente contra la corrupción. Y yo no especulo, don Renato. Le voy a dar evidencias concretas en este momento, si me permiten. El memorándum de entendimiento es bien claro. La misión que vino es para evaluar los instrumentos, las instituciones y las capacidades. Ese es uno de sus objetivos. Para determinar si realmente tenemos o no esa voluntad política para que decida Naciones Unidas venir o no a este país a desprestigiarse o a prestigiarse. Claro. A renglón seguido explicó que la perversidad para consumar el acto de impunidad se encuentra entre el artículo 16 al 19 del mismo decreto 116-2019. A partir del 16 se establece una auditoría y una investigación de todas esas operaciones que hicieron con ONG y sacaron y drenaron fondos públicos. Y se les dio un plazo de 3 años al Tribunal Superior de Cuentas para que hiciera un procedimiento de regularización, pacto de impunidad, para que todos los delitos que cometieron abusando del fondo departamental quedaran cerrados. Ojo en esto, 3 años. 18 de octubre del 2019 entra en vigencia este decreto. Si contamos los 3 años, 19, 20, 21, vencía el 22, pero como estaba la pandemia, entonces es 18 de octubre del 23. La abogada reiteró que hasta la fecha no se ha nombrado al magistrado del Tribunal Superior de Cuentas y eso es otro ejemplo del pacto de impunidad. Ahora le voy a conectar un hecho que desde ayer lo vengo denunciando. ¿Hay voluntad política de luchar contra la corrupción si al día de hoy no hemos elegido al magistrado del Tribunal Superior de Cuentas que hace falta? ¿No le coincide el 18 de octubre del 2023? El año de la pandemia donde quedaron en suspenso los términos y los plazos. Pacto de impunidad silencioso. ¿Cuál es la excusa que va a poner libre? Porque entiendo yo que el magistrado que hace falta le toca libre de acuerdo a los acuerdos políticos. Entonces, ¿cuál es la excusa? ¿Por qué después de elegir inmediatamente a la Corte Suprema de Justicia no elegimos al magistrado del Tribunal Superior de Cuentas que hacía falta? Miren, en términos generales, y hoy puede ver la repetición a partir de las 10:30 de la noche de Frente a Frente, la abogada Maribel Espinosa, lo que ha dicho es que en todos esos decretos en los cuales la ONU le está solicitando información al Congreso, si hay iniciativas de reforma o para derogarlos, están ahí en la Secretaría del Congreso. Es lo que está pidiendo Maribel Espinosa, o es lo que está explicando Maribel Espinosa. Si hay voluntad para derogar todos esos decretos sobre los que está pidiendo información la ONU, si hay iniciativas de ley para reformarlos o derogarlos, porque Maribel Espinosa considera que todos esos decretos que los hondureños los conocemos como pacto de impunidad tienen manzanas envenenadas para proteger a los políticos corruptos del país y especialmente del Congreso Nacional. Miren, por otra parte, el senador Jeff Merkley
miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, señaló este jueves en su cuenta de Twitter que a principios de este mes el Congreso Nacional de Honduras derogó 2 decretos que permitían la impunidad. Y dijo textualmente: animo reformas legislativas similares para que la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad, CICI, negociada por la ONU, tenga las capacidades más sólidas posibles. Instó el funcionario, quien además afirmó que Estados Unidos debe apoyar los esfuerzos para fortalecer la justicia, acabar con la impunidad y oponerse al sector de las redes criminales en Honduras. Este senador estadounidense está pidiéndole al Congreso que termine de derogar todos esos decretos que forman parte del pacto de impunidad de la élite política hondureña. En su cuenta de Twitter, el asesor presidencial Manuel Zelaya escribe lo siguiente: estimado canciller, refiriéndose a Enrique Reina, las explicaciones tus enemigos no las creen y tus amigos no las necesitan. La CICI viene a pesar que la oligarquía y sus voceros le temen y no la quieren. La CICI viene y nadie la detiene. La CICI viene y nadie la detiene. Pero al corrupto no le conviene porque tiene miedo que lo condene. Hay que hacer canción, escribe Manuel Zelaya. Algunos hondureños diciéndole a Mel Zelaya que si hay compromiso con que venga una CICI, que lo primero que tiene que hacer es pedirle a sus diputados que apoyen la derogación de ese decreto de la amnistía política, por lo menos en la parte donde se acogieron muchos hondureños o algunos hondureños que no fueron perseguidos políticamente durante el golpe de Estado, sino que cometieron actos de corrupción para conseguir la amnistía política. Eso es lo que le está pidiendo el pueblo hondureño a Mel Zelaya, que promueva, que facilite, que inste, que obligue a sus diputados a aprobar la derogación de esa amnistía política donde se acogieron mucha gente que cometió actos de corrupción y que no fue perseguida políticamente a lograr su amnistía política. Seguimos con el noticiero. El vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, negó este jueves que la misión técnica de la ONU les haya puesto condiciones para instalar la CICI y que los expertos internacionales tienen claro que la amnistía política o pacto de impunidad 2.0 no obstaculizará el trabajo de un eventual mecanismo anticorrupción. En el caso del artículo 4 de 2022, que yo presenté esa iniciativa y que lo hice sustentado que es para amnistía para delitos políticos, los juristas con los que yo me reuní, que estuvieron aquí con nosotros, los directivos del Congreso, dijeron que ese decreto no tiene ningún inconveniente porque tiene claramente la disposición que es para casos políticos y que quien lo aplica son los jueces. Tomé dice que todo se ha tratado de una manipulación mediática. En el decreto de amnistía política, conocido como Pacto de Impunidad 2.0, existe una colita que ha pasado desapercibida y está relacionada con la CICI, pues el mismo indica que la ONU será simplemente asesora y que los integrantes de la misión los nombrará el gobierno, lo cual debe ser reformado, advierte la diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, al desnudar lo que estima intenciones ocultas de Libre para que fracase la lucha anticorrupción, algo que desmiente el expresidente Zelaya, como ya lo informamos desde sus redes sociales. Para la diputada del PSH, Maribel Espinosa, es urgente y obligatorio la rectificación en el Congreso Nacional para dejar claro que la ONU será quien dirija la Comisión Anticorrupción de forma independiente, autónoma e imparcial y no ser simple asesora. El artículo 8 del decreto 4/2022 es muy clara la intención del partido en el gobierno, que quiere el asesoramiento de la ONU y crear una comisión internacional, obviamente nombrados por el gobierno de Honduras. Eso es más de lo mismo. En el artículo 8 del decreto 4/2022, conocido también como Ley de Amnistía Política o Pacto de Impunidad 2.0,
Dice de manera textual crear la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras bajo la asesoría de las Naciones Unidas y deberá ser dirigida por profesionales de reconocida honorabilidad, seleccionados por el Estado de Honduras de una propuesta de la ONU. Así que la ley de amnistía, con la que no estuve yo particularmente de acuerdo, debe derogarse y debe eliminarse todo aquello que impide la instalación de una verdadera Comisión Internacional de lucha contra la corrupción y la impunidad en este país. Es necesario darle una total independencia a la CICI. El otro elemento es que el gobierno quiera determinar, incidir en las decisiones que se puedan tomar o que la organización, la CICI, tome decisiones, pero que estas decisiones sean parte de una injerencia del gobierno, creo que no deja un sabor muy mal. En el Ejecutivo insisten que el principal objetivo es que la CICI llegue al país y encuentre un terreno fértil para desarrollar de forma independiente su labor. Nosotros queremos que se instale la CICI, hemos trabajado desde el primer día de la administración para que suceda eso y creemos que el apoyo de Estados Unidos como un aliado importante es fundamental. El expresidente Manuel Zelaya, quien comentó un tuit del canciller Enrique Reina, reafirmó que la CICI viene a pesar que la oligarquía y sus voceros le temen y no la quieren. La CICI viene y nadie la detiene. La CICI viene y nadie la detiene. Pero al corrupto no le convienen porque tiene miedo que lo condenen. Hay que hacer canción, escribió el asesor presidencial. Las diputadas del Partido Salvador de Honduras le recuerdan al expresidente que primero hay que aprobar reformas o derogar leyes que solicita la ONU para la llegada de la Comisión Anticorrupción al país. Más adelante, desde diversos sectores instan a los poderes ejecutivo y legislativo a tomar las mejores recomendaciones de la Ley de Justicia y de Equidad Tributaria para terminar con los abusos y estimular la inversión nacional y extranjera. La importancia de una cultura financiera es más estratégica hoy que nunca ante los avances de la tecnología y la sociedad del conocimiento y la información. En Educación Financiera te ofrecemos algunos elementos que nos ayudan a comprender el porqué de este concepto. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Regresan las clases y las compras de los útiles escolares. Divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Por una cultura financiera, pocas personas han sido inculcadas desde su niñez con una cultura del ahorro, ya que en la mayoría de los casos únicamente se limitan a exigir que un niño pueda ahorrar o que pueda economizar del dinero que le comparten sus padres o familiares, sin tener una enseñanza clara de cómo planificar y ejecutar ese ahorro. La educación financiera no es solamente ahorro, ya que si deseamos emprender un proyecto, planificar nuestros estudios o simplemente adquirir algún bien mueble o inmueble, debemos requerir a un crédito o financiamiento, y este aspecto es el que se pasa por alto en un gran porcentaje de la sociedad que nunca ha recibido asesoramiento o educación para la toma de decisiones. La sociedad necesita ser educada a nivel general sobre los diferentes productos financieros que puede utilizar para ejecutar un proyecto. De esta forma vamos a crear una cultura financiera que permitirá a la sociedad identificar con facilidad los beneficios y condiciones que le ofrecen los diferentes productos y servicios que comercializa el sistema financiero. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Este Back to School divide todo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. La propuesta de la ley tributaria del Partido Liberal y la del gobierno deben ser revisadas para sacar un proyecto sólido de beneficio al país, estiman los entendidos en la materia. En tanto, desde el gobierno no descartan que se concreten en los próximos días negociaciones entre liberales y el gobierno para poder sacar esta iniciativa de ley. Tanto la propuesta del Partido Liberal como la del gobierno sobre la reforma tributaria deben ser discutidas para definir cuáles son los beneficios para la población y no los intereses políticos o económicos, considera este analista. Estas dos propuestas deben discutirse. Es que esto demuestra una falta de liderazgo en Honduras, de quienes controlan los partidos políticos, no digamos de los diputados. Es la presente
propuesta que hizo el Partido Liberal está bien, más bien lo que hace falta es en realidad generar debate en nuestra nación, que es lo que ha faltado a través del Poder Legislativo. En la academia también llaman al consenso, pues advierten que de aprobarse la propuesta del Partido Liberal tal como está planteada, sería seguir en el mismo sistema tributario que impide la redistribución de la riqueza. Prácticamente se seguiría en lo mismo, privilegiando a los sectores que han sido por mucho tiempo beneficiados con el tema de las exoneraciones fiscales y está elaborada desde una perspectiva muy empresarial. Debe de haber un punto de consenso donde el gobierno hasta cierto punto puede ceder. Por su lado, el presidente de Banprovi adelanta que habrá una negociación entre los líderes del gobierno y del Partido Liberal en las próximas semanas. Yo creo que se va a dar un acuerdo en las próximas semanas, ya sea la ley de equidad o la ley de justicia tributaria, que se consensúe para llevar un acuerdo y que todos paguen lo que justamente se merece, que no sea solamente los asalariados que estamos financiando el presupuesto general de la República, porque se nota en el impuesto sobre venta, es el rubro de mayor ingreso, y el impuesto de la renta tiene una proporción menor, entonces es ahí donde está el tema central. La propuesta del Partido Liberal denominada Ley de Equidad Tributaria busca ampliar los regímenes de exoneraciones fiscales y que se eliminen de forma progresiva, mientras que en la Ley de Justicia Tributaria proponen eliminar los regímenes y crear dos nuevos para que los más ricos paguen más impuestos. Los analistas concluyen que ninguna de las propuestas contiene cuál sería su impacto, tanto en la recaudación de impuestos como en la atracción de inversiones o en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Sara Carranza, Telenoticias. El presidente del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda, Edwin Araque, anunció que ampliarán en 10.000 millones de lempiras el fondo disponible para otorgar préstamos de vivienda a través de un nuevo financiamiento monetario o con reservas del Banco Central de Honduras. La petición que se hizo a partir de la primera semana de julio a la Presidencia de la República en el sentido de ampliar el fondo de inversión de 25.000 a 35.000 millones de lempiras, es decir, 10.000 millones de lempiras adicionales de lo aprobado en enero de este año. El funcionario detalló que esperan financiar unas 12.000 viviendas, tanto para clase social como clase media durante este año, ya que se ha registrado un incremento significativo por las nuevas condiciones de 0% de prima y tasa de interés de 4 y 7%. Por su lado, los representantes del sector construcción manifestaron que con estos nuevos fondos se reactivará el rubro y se cubrirá la demanda de vivienda que tiene la población. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada publicó este jueves su boletín económico al mes de junio, en el que detalla que la economía crecerá menos este año, mientras que la inflación de alimentos sigue superando el 10% por alzas que se siguen registrando en productos de consumo básico. Por otra parte, detallan que la ejecución presupuestaria apenas alcanzó un 37%, que principalmente ha sido para pago de sueldos y salarios, mientras que la inversión pública productiva refleja bajos niveles de ejecución. El COEP también señala que ha caído el consumo de los hondureños por factores como la inflación, las condiciones internacionales y las políticas gubernamentales, lo que disminuye la actividad económica, acentuando los problemas de desempleo y pobreza del país. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Por falta de lluvia, agroproductores y campesinos garantizan al menos un 50% de maíz y frijoles en la cosecha de primera en la mayoría del país, aunque llueve en zonas donde había pronóstico seco, y eso es favorable pese al diagnóstico de canícula hasta el mes de agosto. Aunque llueve en algunas regiones del país, no es suficiente según productores agrícolas, y solo se puede garantizar al menos un 50% en la cosecha de maíz y frijoles. Gracias a Dios, por lo menos en cierto sector occidental y la parte noroccidental, no ha tenido un efecto negativo, ha sido un buen año. Yo creo que la gente que sembró va a tener buena cosecha, a pesar de que igual, o sea, ha venido en decrecimiento
productor pequeño se ha ido para Estados Unidos, el productor mediano siembra menos áreas por este mismo clima de inestabilidad. Algunos campesinos hasta ahora realizan la siembra, pero saben que están contra el tiempo, porque tampoco es semilla mejorada. Estamos sembrando hasta este tiempo porque no, la tierra estaba seca, no podíamos sembrar. Entonces, ahorita, mire, los hemos alcanzado con la siembra. La verdad, siempre hemos pensado en eso, pero la verdad no hemos tenido una oportunidad de platicar con alguien para que los ubique, los ayude, los asesoren, cosas así. Porque sí, la verdad sí necesitamos ayuda. Este asesor agroindustrial dice que será evidente que las importaciones de granos continuarán porque no hay apoyo a los pequeños productores. Actualmente las áreas de producción están en desarrollo, pero la lluvia, aunque está cayendo, es bastante dispersa. Entonces eso provoca de que igual la cosecha pues sea como no constante al momento de que se coseche. En la Lima Cortés hay cultivos de maíz que están sobre tierras inundadas y cualquier verano puede secarlos, según los campesinos. Herlin Díaz, Telenoticias. Bueno, vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos... Las autoridades del INPREMA informaron que con las reformas a la ley que remitieron al Ejecutivo se proyecta que el déficit actuarial de la institución sea cero para este año 2030. Tenga más fortaleza financiera para que pueda diversificar mejor sus inversiones y que estas inversiones produzcan una rentabilidad más alta para lograr sostenerlo en el tiempo. ¿Actuarialmente? Actuarialmente el instituto con esta reforma y de cumplirse los objetivos de la reforma estaría con cero déficit para el año 2030, es el propósito. Díaz explicó que las reformas bajan la edad de jubilación a 55 años y se autoriza un bono anual de 100.000 empiras por año si el docente se jubila 4 años después. Pero un grupo de docentes exige que la edad baje hasta los 50 años, como se estipulaba en la ley de 1980, algo imposible actuarialmente, dicen las autoridades del Instituto de Previsión de los Docentes. Bueno, ahora sí vamos con el avance noticioso. Comisionado de Policía Lorgio Oquelí Mejía se entrega a la justicia y le dictan arresto domiciliario. Antes de desarrollar esta noticia, reinas y princesas, es la historia de nuestro emprendedor de este jueves y se encuentra en Catacama Solancho, donde una familia trabaja la joyería artesanal, cumpliendo así un viejo propósito suyo, que hoy les permite agenciarse recursos para ayudar a culminar estudios en el exterior. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Reinas y Princesas Joyería surgió. Reinas y Princesas Joyería es una marca que nació por un sueño que tuvo la madre de Stephanie Vindel. Una noche soñaba que aparecían collares, aritos, pulseras brillantes, entre otros. Este sueño fue puesto en práctica. A los días Vindel miró que tenía este talento y ya no lo miraba como un hobby, sino como una oportunidad de generar dinero. Y es así como realizan este trabajo a mano, haciendo estas piezas, convirtiéndolas en joyas y contando con una gran variedad, tanto para dama como para caballeros. Pues Reinas y Princesas Joyería nació de un sueño, el cual el Señor le reveló a mi mamá. Y pues lo que ella tenía que hacer era una página de joyería, ir como a hacer diseños proféticos de joyería, a hacer tanto desde aritos hasta collares, pulseras o anillos. A Stephanie Vindel le salió la oportunidad de estudiar en una universidad en Estados Unidos, pues viajó hasta ese lugar y nunca imaginó que este emprendimiento le daría la oportunidad de pagar sus estudios, ya que vende su joyería a sus compañeros y amigos en el extranjero. A mí me salió una oportunidad de estudiar en Estados Unidos y pues al principio no entendíamos el por qué Reinas y Princesas Joyería no solo nos iba a generar un ingreso, sino que también iba a generar un ingreso para poder financiar mi propósito en Estados Unidos, o sea, mis estudios. Aseguró nuestra emprendedora que este es un sueño hecho realidad al tener una gran demanda en sus redes sociales. Nuestra página más activa es Instagram, nos pueden encontrar como @Reinas y Princesas Joyerías. Nuestro número de teléfono es 9927-6869. Aquí en este municipio de Catacamas está Reinas y Princesas Joyería.
para que usted pueda consentir esa persona especial, ubicados aquí en el barrio San Sebastián, media cuadra del Parque Félix M. Reyes. Alex Ordóñez, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Asegurando la Educación es una iniciativa que ha promovido la USAID y la Secretaría de Educación, que ha permitido beneficiar a unos 120,000 estudiantes de 5 departamentos del país. Es nuestra noticia positiva. La noticia positiva es presentada por Fotón y sus minicamiones TM. Mejora tus operaciones de transporte con mayor potencia, capacidad y rendimiento a precios insuperables. Unos 120,000 estudiantes de 200 centros educativos de 5 departamentos del país fueron favorecidos a través del proyecto Asegurando la Educación, una iniciativa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, junto a la Secretaría de Educación. Ayudamos a la Secretaría de crear una estrategia para el retorno a clases de COVID. En algunos municipios hemos recuperado hasta 70 de 100 estudiantes que salieron por tema de COVID y hemos creado una intervención de 14 intervenciones, un paquete de 14 intervenciones que ha logrado crear espacios más seguros aquí en Honduras. A través de este proyecto, desarrollado con una inversión aproximada de $22 millones, no solo se promovió el bienestar psicosocial de las comunidades educativas, también se involucró a actores locales para establecer espacios seguros de aprendizajes. Representa una inversión importante para USAID y para el gobierno de los Estados Unidos para apoyar el pueblo hondureño con una inversión de más o menos $22 millones. Y con este proyecto nosotros apoyamos más que 120,000 de estudiantes y más que 10,000 docentes también. El funcionario estadounidense aseguró también que a través de la Alianza por la Educación, USAID junto al gobierno y el sector privado continuarán trabajando para fortalecer la educación del país, mejorando la educación básica, aportando en infraestructura de centros educativos, fortaleciendo la seguridad escolar y diseñando e implementando modalidades educativas para que jóvenes fuera del sistema escolar puedan completar su educación. La noticia positiva fue presentada por Fotón y su nuevo camión Outmark S de 9 toneladas, motor Cummins, caja alemana ZF, aumentando la eficiencia de tu negocio y a precios insuperables. Tras concluir la audiencia de declaración de imputado, un juez de jurisdicción nacional impuso la medida de arresto domiciliario al comisionado de la Policía Nacional, Lorgio Oquelí Mejía, quien se entregó este jueves luego de 5 años prófugo de la justicia, acusado por el delito de lavado de activos. El juez aceptó una caución hipotecaria de una vivienda valorada en 5 millones de lempiras y convocó la audiencia inicial para el próximo 8 de agosto. Según el Ministerio Público, el comisionado policial no justificó más de 17 millones de lempiras en su patrimonio entre el periodo 2012 a 2017. El comisionado en retiro Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, prófugo desde hace 5 años, se presentó este jueves ante un juez con jurisdicción nacional que, tras celebrar audiencia de declaración de imputado, le impuso la medida de arresto domiciliario y le citó para el martes 8 de agosto de 2023 para la audiencia inicial. Fue en octubre de 2018 cuando el Ministerio Público presentó acción penal contra Mejía Tinoco por el delito de lavado de activos, un delito que para entonces no admitía medida sustitutiva de la prisión, por lo que el oficial en retiro optó por huir de la justicia. Ya en febrero de 2020, el Ministerio Público solicitó comiso de los bienes no justificados valorados en unos 17 millones de lempiras y, mediante un fallo del 8 de junio pasado, obtuvo la extinción definitiva del dominio sobre 2 viviendas, 2 vehículos y 13 cuentas bancarias de Mejía Tinoco y de su esposa Wendy María Castro. Del requerimiento fiscal presentado contra Mejía Tinoco se desprende que entre los años 2012 y 2015, agentes de la Policía Nacional asignados en Choluteca solicitaban dinero a transportistas para que pudieran trasladar el ganado sin ningún inconveniente, constituyendo tal acto un delito de soborno o de cobros ilegales, que se intensificaron cuando Mejía Tinoco fue nombrado jefe departamental en Choluteca, conformando una estructura criminal de 6 policías activos y 3 que habían sido depurados, todos acusados por los delitos de asociación ilícita y cohecho.
En un área montañosa de la aldea del Rodeo, en Trinidad Santa Bárbara, se ejecutó una operación policial que dio como resultado el hallazgo de una plantación con unas 20,000 plantas de arbustos de hoja de coca, así como un laboratorio rústico para el procesamiento de pasta a base de coca, en el que se encontró equipo e insumos químicos para el procesamiento de alcaloides y para el mantenimiento de los cultivos ilícitos. En la operación se requirió a un sujeto para efectos de investigación. La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, realizará una visita al país para reunirse este viernes con la presidenta Castro y con otros altos funcionarios de defensa, con quienes hablará sobre la continuación de la cooperación bilateral. En un comunicado, la embajada estadounidense en el país afirmó que Estados Unidos está comprometido a seguir siendo el principal socio en temas de seguridad de Honduras, ya que los dos países comparten una estrecha y larga asociación. Las Fuerzas Armadas de Honduras son socios claves en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales y el tráfico ilícito. El escrito también destaca que durante décadas las fuerzas militares estadounidenses y hondureñas han trabajado y entrenado juntas. Honduras también es anfitrión de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Ejército de los Estados Unidos, ubicada en la base aérea Sotocano. Esta fuerza apoya los compromisos de capacitación y labores humanitarios de ayuda tanto en Honduras como en la región, aseguran. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, señaló este jueves su abierto apoyo a una sociedad civil independiente que promueva la democracia, la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos. Mantenemos nuestro compromiso de contribuir a una Honduras más justa y equitativa, aseguró la agencia estadounidense. Por segundo día consecutivo, los empleados de la Secretaría de Derechos Humanos, en un hecho inusual, mantienen la protesta por denuncias de malos tratos psicológicos y abusos por parte de las autoridades, últimas que rehúsan dar declaraciones y se limitan a un comunicado para asegurar que investigarán las denuncias que abarcan a casi toda la estructura de mando en esa dependencia. La protesta que sostienen los empleados de la Secretaría de Derechos Humanos por segundo día consecutivo tiene un propósito claro: denunciar una serie de irregularidades, violaciones a derechos y despidos injustificados que ocurren a lo interno de esa dependencia estatal. Hay muchas personas que han interpuesto su renuncia porque se han sentido violentados en sus derechos laborales, hostigados, se han sentido perseguidos, han tenido carga psicológica, han enfrentado inclusive incapacidades por problemas psicológicos bastante fuertes. De acuerdo con la denuncia, los abusos vendrían cometiéndose desde el más alto nivel de la Secretaría, siguiendo con los mandos intermedios e incluyendo actores del área administrativa que tienen cierta cuota de poder, explica esta defensora de derechos humanos. Se han ido sumando actores. La ministra Natalie Roque, Guido Eguigure, un defensor de derechos humanos que conocimos por más de 20 años, da vergüenza el papel que está jugando en este momento. Luego Mirta Gutiérrez, que últimamente ha bajado el perfil, pero me dicen que todavía sigue en situaciones de presiones y de hostigamientos. Ante las serias denuncias, Telenoticias buscó una reacción en la Secretaría de Derechos Humanos, donde se limitaron a compartir un comunicado que lanzaron este miércoles en el que aseguran que realizarán una investigación para esclarecer las denuncias presentadas, al tiempo que reiteraron su disposición para entablar un diálogo abierto. Mientras tanto, en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos explican que están facultados para abrir de oficio una investigación y poder identificar la veracidad de las denuncias. Explican también que en la Secretaría de Derechos Humanos suspendieron una reunión entre autoridades y los empleados manifestantes porque en la misma estaba presente un delegado del CONADE. El CONADE se hizo presente a la Secretaría de Estado a través de 2 investigadores de queja que fueron designados por la delegada regional. Sin embargo, la autoridad competente de la Secretaría de Derechos Humanos, que estuvo presente a la hora de la reunión, manifestó que no llevaría a cabo la misma en vista de que el CONADE estaba presente. Lo más preocupante, coinciden los entrevistados, es que las supuestas violaciones a derechos humanos, acoso, hostigamiento y malos tratos denunciados por los empleados nacen en la Secretaría encargada de velar y promover la defensa de los derechos humanos de todos los hondureños.
La aprobación de la Ley Especial de las Transacciones de Carbono Forestal para la Justicia Climática, que contempla el canje de bonos de carbono por deuda externa, empieza a generar resquemores en sectores defensores del ambiente y de las comunidades indígenas que aseguran no haber sido consultados por los propulsores de la iniciativa. Pero según los congresistas, esta ley va a beneficiar a las comunidades con un justiprecio para no seguir siendo estafadas. Apenas 24 horas tiene de haberse aprobado la Ley Especial de las Transacciones de Carbono Forestal para la Justicia Climática y la normativa comienza a ser cuestionada por los expertos en temas relacionados al medio ambiente. Y el espíritu de esta ley básicamente es darle un marco jurídico al gobierno para que pueda canjear los bonos de carbono por deuda externa. Ese es el trasfondo. Ellos dicen que la justicia climática, que van a venir fondos, que la gente puede recibirlos, pero si usted lee completamente la ley, el espíritu real es ese, darle nada más el marco jurídico, porque de hecho ya tienen certificadas 1.600 millones de hectáreas de dióxido de carbono, que son los que piensan canjear en este momento, que van de 30 a 40 millones de euros, y que Honduras recibe ese dinero, pero que no va a llegar a las comunidades. Ese dinero va para otros menesteres, entonces por eso estoy casi seguro que esta ley vendrá a tener un impacto totalmente negativo. En el artículo 16 se establece en su numeral 1 canje de deuda por naturaleza o carbono, referente principalmente a la deuda externa, en donde de manera voluntaria las partes, haciendo uso de un mecanismo financiero que permite el intercambio de una parte de la deuda para la conservación y preservación de un espacio natural o para la acción climática. El punto aquí es que esta ley, de un inicio todos creíamos, por lo menos los técnicos, de que el Congreso Nacional iba a legislar para que los beneficios económicos que se deriven de la captura, de los esfuerzos que han hecho particulares para conservar sus áreas, iban a ser 100% directos para el fortalecimiento de las economías de las familias que han estado durante muchos años construyendo esos bosques y protegiéndolos. Soto aseguró que la ley requiere de un análisis más técnico y que se tome en cuenta a los pueblos indígenas, últimos que cuestionan que no han sido tomados en cuenta para socializar la iniciativa de ley, aprobación que los tomó por sorpresa. La sorpresa es que anoche nos damos cuenta de que el Congreso está aprobando la ley de carbono sin que sepa el pueblo, sobre todo, así como demanda el convenio 169, todo proyecto debe ser consultado al pueblo. En la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático aseguran que el espíritu de la ley es garantizar un precio justo en el tema de los créditos de carbono y que las comunidades no sean estafadas. A través de esta ley garantizamos un justiprecio para el tema de los créditos de carbono, garantizamos que no se siga estafando a las comunidades. Los expertos en el tema sugieren al gobierno, antes de sancionar la ley, se lleve a consulta de otros grupos especializados para que en verdad sea una normativa que promueva la conservación y no la destrucción de los bosques. Hola, ¿qué tal? Les comento que Copernicus, que es una misión espacial, más la Organización Meteorológica Mundial, han dicho hoy que no tienen que esperar a que termine julio, que las 3 semanas anteriores se han convertido en las más cálidas de la historia, y esto ha obligado a que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, salga ante los medios de comunicación y diga que julio es el mes más caluroso de la historia, indicando que ya no estamos en el tema de calentamiento global, sino en la era del horno global, con el 45% de los océanos con prácticamente fuego y en tierra pues registrándose olas de calor que están matando a muchas personas. Sobre nosotros, para esta jornada de viernes, afortunadamente llega una onda tropical que va a sofocar un poquito las temperaturas que se están disparando hacia arriba, y esta onda tropical desde horas de la mañana comenzará a circular en la región oriental, de forma gradual irá avanzando y hacia horas de la tarde y noche intensificará las lluvias, alcanzando por lo menos un 80% del territorio nacional, con vientos que llegan en rachas onduladas, que son características de las ondas tropicales. Y ustedes miren cómo cambia el mapa de los días anteriores. Ya tenemos un mapa completamente en gris, con una buena posibilidad de precipitaciones, por lo menos para esta jornada de viernes, con temperaturas todas a nivel nacional por encima de los 30 grados Celsius, en zonas costeras, por supuesto, acercándose siempre a los 40. Y esta onda tropical tiene más actividad porque tenemos para esta jornada pues menos
micropartículas de polvo del Sahara gravitando en el territorio hondureño. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que le pasen bien. Y vamos a concluir este noticiero con las declaraciones del arzobispo de San Pedro Sula, Michael Lenihan, que diputados llevan a Honduras hacia la división y el desastre. ¿A dónde nos están llevando los políticos, y en este caso los diputados, cuando no se ponen de acuerdo con estas leyes, arzobispo? Pues división, desastre, y al final quien sufre es el pueblo que sufre, ¿verdad? Ellos no sufren porque viven en sus comunidades, pero el pueblo, ¿verdad? Sí que espera buenas decisiones, el apoyo de los representantes, es el pueblo que sufre enfermedad, pobreza, división, desencanto y todo esto, y esperamos que realmente los políticos ya pongan las pilas y, como dicen aquí en Honduras, ¿verdad?, y que tomen en serio su responsabilidad, asuman su responsabilidad como hondureños responsables para guiar este país. Tienen la capacidad, muchas veces lo que no hay voluntad. Bueno, ya hemos colocado esta declaración al final del noticiero para que duerman de manera reflexiva los diputados y todos los políticos, ¿verdad? La falta de consensos nos lleva a esta situación de confrontación y división, dice el arzobispo de San Pedro Sula. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Buenas noches.